particular vamos a hablar sobre las condiciones que debe cumplir la infraestructura encargada de transmitir las cargas de la superestructura al suelo. El material más utilizado para realizar esta práctica de la parte artificial de las fundaciones es el concreto armado. El gran uso que se le da a este es por su durabilidad en contacto con el suelo, su facilidad de construcción y su adaptación en el diseño requerido. El acero y la madera son otros materiales que suelen usarse pero con menor frecuencia y se podrían usar como materiales alternativos para las fundaciones profundas. Aquí tenemos 4 tipos en su clasificación. Podemos encontrar las zapatas aisladas, que son aquellas que se usan para soportar las columnas individuales de una estructura y por lo general son cuadradas en planta, aunque estas también pueden ser rectangulares o circulares. Encontramos las zapatas continuas, que son aquellas cuyo largo es mayor que el ancho y sirven de soporte para paredes de carga o muros de contención. Luego tenemos las zapatas combinadas. Estas son aquellas que se usan de soporte a 2 o más columnas situadas en un mismo eje. Y por último, podemos encontrar las losas de fundación. Estas son las constituidas por zapatas de grandes dimensiones en planta y estas sirven de soporte para todas las columnas de la estructura. La distribución de presión real entre el suelo y la zapata es un problema indeterminado, ya que esto depende netamente de la rigidez de la zapata y también de las propiedades elásticas del suelo. A continuación, vamos a considerar de manera cualitativa las condiciones de la zapata sobre el suelo, para así poder entender la complejidad de este problema. Las flexibles con carga uniformemente distribuidas son estas zapatas que son flexibles, que también tienen la presión de contacto uniformemente distribuida, pero los asentamientos no son uniformes. Cuando una zapata descansa sobre la superficie de un suelo granular que tenga una cohesión igual a 0, las orillas de estas van a carecer de presión confinante lateral y por lo tanto también de la resistencia al corte. El suelo que se encuentra debajo del centro de esta zapata va a desarrollar una resistencia al corte y una rigidez a gran velocidad, ya que esta está cargada por arriba y por los lados, así como también produciendo asentamientos de poca magnitud. Ahora, tenemos también las zapatas rígidas. El asentamiento de una zapata rígida concéntricamente cargada debe ser obligatoriamente uniforme. Si la zapata está colocada en la superficie de un suelo granular, la alta resistencia a la compresión del suelo, que está situado por debajo del centro de la misma, en comparación con las carencias de resistencia en los bordes, esta va a resultar en una alta presión de contacto en el centro y un valor nulo en las orillas. Cuando la zapata se coloca dentro del suelo, la presión de contacto en los bordes será mucho mayor que 0 y su valor dependerá de la presión confinante y por ende la profundidad también. La distribución de presión de contacto de una zapata rígida en la superficie de un suelo cohesivo se puede determinar. Esta se puede determinar por comparación con el paso de la zapata flexible. Si la distribución uniforme de presión de contacto de la zapata flexible produce una distribución de incremento de esfuerzo vertical en donde se hace una forma de campana a una profundidad distinta de 0, esta se puede razonar. Razonamos que la distribución superficial que causa una distribución uniforme a la profundidad z, esta debe por comparación ser mayor en los bordes, menor y en el centro. Esta es la capacidad admisible de carga que puede estar restringida por la resistencia al esfuerzo cortante del suelo o por la necesidad de limitar los asentamientos a valores que pueda soportar la estructura. Existen varios casos donde debemos tener en cuenta el valor de presión para las dimensiones en planta, ya que estos dependen del criterio gobernante.
Para el primer caso, tenemos la capacidad admisible de carga limitada por corte. Ya que las ecuaciones de capacidad de carga se consideran en el equilibrio de la zapata a la cota de fundación, por lo que para poder determinar la presión de contacto hay que tomar el peso total de la cota. Tenemos una fórmula que nos dice que la Q es igual a Q total, que sería igual a Q mayúscula más WF más WS, entre AF, donde la Q mayúscula es la carga de la columna, la WF es el peso propio de la zapata y la WS es el peso del suelo por encima de la cota. Para facilitar estos cálculos, si vamos a considerar al pedestal como una parte del suelo, en vez de considerarla como de concreto, vamos a cometer un pequeño error de cálculo. Este sería un error de cálculo de peso, donde sería igual a peso específico del concreto menos peso específico del suelo, que sería el volumen del pedestal. La presión de contacto entonces va a resultar que la Q total sería a peso específico del concreto por espesor de la zapata más peso específico del suelo multiplicado por un desplante menos el espesor de la zapata más Q entre AF. Y este valor debe ser menor o igual a Q minúscula A, sería igual a la Q última entre el factor de seguridad. Para este segundo caso tenemos la capacidad admisible de carga limitada por los asentamientos, QS. Los asentamientos son causados por aumentos de presión en exceso a los previamente existentes a la cota de fundación. El incremento neto de presión es debido a la zapata. Esto es igual a Q neta, sería igual a la Q total menos el peso específico del suelo por un desplante, que sería igual a la Q entre el área de fundación más peso específico del concreto menos peso específico del suelo multiplicado por el espesor de zapata. Este valor debe ser inferior a la máxima presión de contacto que es requerida para limitar los asentamientos. Esto, independientemente del favor determinante de la capacidad admisible de carga del suelo, es utilizado en el dimensionamiento de las fundaciones en el diseño estructural de estas zapatas. Se debe usar el incremento de presión producida exclusivamente por las cargas de la superestructura. Esto se debe a que tanto al peso propio de las fundaciones como el del suelo son las cargas uniformemente repartidas. Estas son las que producen las reacciones que también uniformemente repartidas de igual magnitud y de sentido contrario, estas se anulan entre sí, sin producir unos cortes o momentos en las zapatas. En nuestro país, en Venezuela, para realizar el diseño estructural de concreto sometido a cualquier tipo de solicitación, se debe utilizar únicamente la teoría de rotura, que es el único procedimiento que es contemplado en las vigentes normas venezolanas, como lo son las normas Covenin o las MINSUR. El diseño por rotura requiere que las cargas de trabajo utilizadas sean transformadas en cargas últimas o, en su defecto, cargas mayoradas. Esto utilizando para esto factores de mayoración y la más desfavorable de las siguientes combinaciones de carga. U es igual a 1.2 CP más 1.6 CB, donde la U será la carga mayorada, CP es la carga permanente y la CB es la carga viva o variable. La sección crítica para los cálculos de momentos está situada en la cara del pedestal de la columna cuando estos son de concreto. Cuando la columna tiene una sección circular o en forma de polígono regular, esta se debe transformar a una cuadrada de área equivalente. El artículo 10.2 de la norma nos dice que la hipótesis de diseño necesaria para el cálculo de rotura tendría que ser que la sumatoria de fuerzas horizontales sea igual a 0. Se desprende que con presión igual a tensión, por lo que 0,85 por la resistencia del concreto por B por A es igual al área del acero por la fluencia del acero. Al despejar esto nos da A, como lo vamos a observar en la fórmula en la parte superior, y si hacemos a ñ igual a 0,85 por la resistencia del concreto entre la fluencia del acero, nos da la A, como lo vamos a observar en la parte superior del lado derecho. Por sumatoria de momentos respecto al punto de aplicación de la fuerza de compresión, que es igual a 0, introducimos el factor de minoración de resistencia. Este factor de minoración puede variar dependiendo
de muchas cosas. Teniendo la fórmula de momento último, si la despejamos, nos puede dar un área de acero. Pero luego de mezclar estas fórmulas, el área de acero total nos va a dar, con la fórmula más grande que vamos a observar en la imagen, que es una ecuación, está fácilmente programable en una calculadora de bolsillo. Ahora tenemos la cuantía de acero, que se define como ρ es igual al área de acero por B por D, la cual no debe superar el 75% de la cuantía que produce una falla balanceada en la sección. Como podemos observar, ρ, arriba en la imagen, tenemos la ρ máxima. Luego, abajo de ella, podemos observar que tenemos la cuantía balanceada, es decir, ρ balanceado, tenemos su fórmula. Luego, abajo de ella, podemos observar que tenemos varios parámetros para la delimitación de las B o los ρ mínimos, y tenemos al final el ρ mínimo, que sería igual a 14 entre fluencia del acero. La separación del acero no podrá ser mayor de 35 centímetros o 2 veces el espesor de la losa, ni tampoco puede ser inferior a 2 centímetros al diámetro de dB de la cabilla utilizada, ni menor a 1.3 veces el tamaño máximo agregado. Como las fundaciones van enterradas, el recubrimiento de acero debe ser suficiente para impedir la corrosión del mismo. En zapatas, vigas y pedestales vaciados con encofrado, el recubrimiento neto mínimo es de 4 centímetros, mientras que se vacíe el concreto contra el terreno, el mínimo es de 7 centímetros. El espesor del concreto por encima del refuerzo no puede ser inferior a los 15 centímetros. Tenemos ahora la longitud de desarrollo por adherencia, las LD de cabilla, que son sometidas a tracción, que deben ser iguales o mayores de longitud de desarrollo básica. Como podemos observar, cuando una sección se coloque más acero del requerido por cálculo, esta longitud de desarrollo se puede disminuir en virtud de las barras. No estarán esforzadas al máximo. Y va a ser de la siguiente fórmula, donde podemos ver que LDB es el área de acero requerida entre el área de acero proporcionado, debe ser mayor o igual a 30 centímetros. La altura útil de las zapatas de concreto armado están gobernadas por corte, ya sea tensión diagonal, que es el punzonado, o por viga ancha. En zapatas cuadradas, cuando la columna está centrada y cargada concéntricamente, aquí domina siempre el punzonado, mientras que en las zapatas rectangulares tiende a prevalecer la viga ancha. Pero, sin embargo, esto no es seguro y hay que chequear siempre por el punzonado. La sección crítica de punzonado se sitúa alrededor de la columna o del pedestal a una distancia de media. El corte unitario tiene un valor de BU, donde la BU no es más que la fuerza de corte última que actúa en la sección de perímetro. La B sub 0O es el perímetro y la D es la distancia, como observamos en la fórmula superior. Luego, esta fuerza nominal así calculado no debe ser superior al corte unitario de resistencia del concreto, que es la BC, que afectado por el factor de minoración de resistencia tiene un valor como lo observamos en la fórmula del medio. Luego, la B mayúscula C es la relación de las dimensiones en planta de la columna o del pedestal largo-ancho, como lo vemos en la fórmula del medio. Y la gran mayoría de las columnas son cuadradas o casi cuadradas, por lo que en general se usa la fórmula de BC, como lo observamos en la parte baja de la imagen. En el diseño se hace BU igual a BC para obtener el mínimo valor de altura útil que pueda satisfacer los requerimientos de la viga ancha, y las columnas de sección circular se deben transformar en columnas cuadradas de área equivalente con la finalidad de poder situar la sección crítica de la viga ancha. Las zapatas aisladas constituyen el tipo más común de las fundaciones superficiales. Estas se usan como un tipo de zapata en los suelos de buena capacidad de carga y con una baja comprensibilidad. Los elementos que conforman las zapatas aisladas son la viga de reostra, los escalones, los pedestales y la zapata en sí. Las vigas de reostra no son más que elementos estructurales horizontales que se usan para que éstas no logren hacer una separación entre sí. Esta tendrá que calcularse como unas vigas portantes para poder soportar la planta baja de la edificación cuando esté por encima de la cota de fundación. Son aquellas que no llevan acero de refuerzo para tomar las solicitaciones de tracción. Como la norma venezolana no nos permite el uso del concreto simple para
tipos de miembros estructurales, usaremos las previsiones de la norma ASIC para su cálculo. Este tipo de zapata no tiene justificación en la presente época en áreas de acceso difíciles y donde sea un problema muy por el costo del traslado de las cabillas de refuerzo. El espesor de una zapata de concreto simple está controlada por flexión, porque como ya es de conocer para nosotros, el concreto tiene una baja resistencia a la compresión, tanto así que no es necesario hacer chequeos de espesor por corte punzonado o viga ancha. Estas son el tipo más común de zapatas aisladas. Su diseño incluye el cálculo de las dimensiones en planta para satisfacer los requerimientos de capacidad de carga del suelo. Luego de ello, se hace el cálculo de espesor y de la cantidad de refuerzo para que los requerimientos de corte punzonado o por corte de viga ancha a flexión de longitud de desarrollo y aplastamiento sean satisfechos con los factores de seguridad correspondientes. Nuestro problema dice así: diseñar el acero para una zapata cuadrada aislada que soporte una carga permanente de 20 toneladas y una variable de 8 toneladas. Estas actúan axialmente sobre una columna de 35 por 35 centímetros. La capacidad admisible de carga por corte del suelo es de 1 tonelada por metro cuadrado. La profundidad de la cota de fundación es de 1.5 metros y un peso unitario del suelo de 1.6 toneladas por metro cúbico. Utilice una resistencia del concreto de 250 kg por centímetro cuadrado y una fluencia de acero de 2.800 kg por centímetro cuadrado. Abajo en la imagen, en la parte inferior, podemos observar los datos sacados de este problema. Vamos a comenzar sacando las dimensiones de zapata. Esto lo logramos igualando la Q total a la Q admisible, como podemos observar en la parte superior de la imagen. Como B al cuadrado es igual al área de fundación luego despejada, podemos observar que nos da 2 metros. Luego pasamos a la mayoración de las cargas. Esta carga mayorada nos da un total de 36.8 toneladas. Luego pasamos a sacar una Q última, que sería igual a la carga mayorada entre el área de fundación y nos da 9.2 toneladas por metro cuadrado. Luego pasamos a hacer el corte unitario del concreto por punzonado y como podemos observar su fórmula, nos da un total de 142.5 toneladas por metro cuadrado. Ahora pasamos a hacer el cálculo requerido por corte, nuestra BU. Esa BU, como lo podemos observar en la parte superior de la imagen, no es más que la QU ya sacada anteriormente por el área rayada entre B sub O, que es el perímetro, por distancia. Como observamos en el cuadro que está abajo, podemos ver que tenemos los 2 metros de lado y tenemos un 0,45 más una distancia media más una distancia media, que nos da un total de 0,45 más D. Este 0,45 más D podemos observar que es toda el área sin rayar. El área sin rayar sería el área rayada, sería el área total menos el área sin rayar. Este 0,45 sale de los 35 centímetros de la columna más su recubrimiento. Luego en la parte inferior del cuadro podemos observar que la BU es igual a 9.2, como lo habíamos sacado anteriormente, por la área rayada, que sería 4 por 0,45 más D al cuadrado. Esto quiere decir que es el área total que tenemos rayada. Esto entre el perímetro, que sería 4 por 0,45 más D por D. Luego, si resolvemos esto, vamos a obtener una BU que nos va a dar 34.96 menos 8.28D menos 9.2D al cuadrado entre 1.8D más 4D al cuadrado. Luego pasamos a igualar la BC igual a la BU, que es el corte unitario del concreto, sería igual al corte del suelo. Esto al resolver esta igualdad nos va a dar una ecuación de segundo grado. Luego de resolver esta, nos va a dar un total de 0.245 metros, que sería igual a 24.5 centímetros. Esto sería menor a la espesor de la zapata, que habíamos asumido anteriormente 30 centímetros, por lo que si eso es correcto, vamos bien en el ejercicio.
Si continuamos, pasamos a hacer el momento último. Como podemos observar su fórmula en la parte superior, Q última por B por LD al cuadrado. LD es nuestra sección crítica entre 2. Nuestra sección crítica no es más que el lado de 2 metros menos 0,45, como ya lo habíamos dicho anteriormente, la columna y su recubrimiento, entre 2 nos va a dar el lado crítico. Esto lo vamos a elevar al cuadrado, lo vamos a multiplicar por 9.2 y nos va a dar 5.53 toneladas por metro, que sería igual a 553.000 kilogramos por centímetro. Luego pasamos a sacar el área de acero, como observamos en la fórmula más grande que tenemos en la imagen. Al introducir los datos y luego resolverlos nos va a dar 9.61 centímetros cuadrados. Con estos 9.61 centímetros cuadrados vamos a usar unas unas cabillas de media pulgada, y si una cabilla de media pulgada es igual a 1.27 centímetros cuadrados, ¿cuántas cabillas de media pulgada van a ocupar 9.61 centímetros cuadrados? Esto nos da un total de 156, pero lo llevamos a 8, lo que nos daría un uso total de 8 cabillas de media pulgada. Ahora vamos a sacar ρ, que es el área de acero entre B por D. Este ρ nos va a dar 0.00196. Luego, por norma, sabemos que el ρ mínimo, que es igual a la cuantía mínima, es igual a 0.0018. Luego, la cuantía balanceada, como podemos observar en su fórmula, que es 0.85 por phi, por la resistencia del concreto entre la fluencia del acero, por 6.000 entre fluencia del acero más 6.000. Este ρ balanceado nos va a dar un total de 0.04398. Y luego sabemos también por norma que la cuantía máxima es igual al 75% de la cuantía balanceada. Entonces, la cuantía máxima nos va a dar un 0.03298, por lo que si podemos observar la cuantía máxima, que es 0.03298, es mayor que la cuantía que nos dio, que sería igual a 0.00196, y esta es mayor que la cuantía mínima, que es igual a 0.0018, por lo que cumple y seguimos bien en nuestro ejercicio. Luego tenemos la separación del acero, que es igual al B menos el recubrimiento entre el número de cabillas menos 1. El recubrimiento por norma es 7.5. Como son dos lados, es por 2, y la separación de este acero nos da un total de 26.42 centímetros. Y por último pasamos a chequear la longitud de desarrollo. La primera chequeada. Tenemos que la longitud de desarrollo es igual a 0.06 por dB por la fluencia del acero entre la raíz de la resistencia del concreto. Aquí podemos observar que esta longitud de desarrollo nos da 13.49. Luego, en la segunda, como podemos observar su fórmula, que dice que es 0.006 por la fluencia del acero por dB, nos da 21.34. Luego tenemos la tercera, que no puede ser menor de 30 centímetros. Y tenemos al final el cálculo de la longitud disponible. Vamos a hacer 0.0775, que sería nuestra sección crítica, menos 0.0075, que sería nuestro recubrimiento por norma, nos da un total de 76.75 metros, lo que nos da un espacio efectivo para tomar nuestra longitud de desarrollo mayor, que sería la de 21.34 centímetros.